Hola, buenas tardes. Damos inicio a nuestro segundo conversatorio. Muchas gracias a las más de 250 personas que se encuentran actualmente en vivo. Bueno, primero que todo, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento tan complejo. Como siempre, es una grata sorpresa contar con la participación de tantas personas. La vez pasada también esperamos entre 100 y 150 personas y llegamos a tener conectados a 300 y esta vez igual tenemos ahorita a 260 personas conectados. Yo creo que en parte esto es porque el tema es de muchísima relevancia y también, sobre todo, por los panelistas increíbles que tenemos, que ya están ahí conectados con nosotros. Si ya pueden conectar su cámara, estaría espectacular. Bueno, me presento, empresarial del Grupo Estrategia. En esencia, en el Grupo Estrategia lo que hacemos es trabajar con proyectos de gran envergadura para ayudarlos a que tengan una buena y unas principales stakeholders, en particular el Estado y la comunidad, ¿no? Entonces, como se imaginarán, gran parte de los retos es pues, el análisis sociopolítico, el análisis de comunicación estratégica, y buscamos contribuir al país de diversas formas, y estos conversatorios que estamos haciendo son una forma de que estamos buscando contribuir. Estamos discutiendo muchísimo como país sobre la economía, sobre la salud. Sí, hay muchos otros temas que discutimos, que tenemos que discutir, que pasan más allá de la economía y más allá de la salud. Hace 3 semanas organizamos nuestro primer conversatorio sobre cómo el coronavirus impactaba en la gestión social que hace el Estado y que hacen las empresas, ¿no? Y ese es un tema que no se estaba discutiendo mucho. Y ahora la idea es discutir sobre cuáles son los potenciales estallidos sociales que se vienen y qué podemos hacer como Estado, como empresas, como sociedad para reaccionar ante eso. Sin mucho más, yo quisiera presentar primero al panel y hacer una encuesta de temperatura inicial. Bueno, Salvador del Solar no requiere mucha presentación. Él, como todos sabemos, ha sido el presidente del Consejo de Ministros el año pasado, pero algo que quizá no mucha gente sabe es que él tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Relaciones Interculturales en la Universidad de Syracuse con especialidad en conflictos sociales, ¿no? Y eso es pues un tema particularmente relevante para ahora, además de su experiencia, digamos, en la cancha, ¿no? Elena Conterno es presidenta de IPAE Asociación Empresarial. Elena es economista de la Universidad del Pacífico, que es mi alma mater. Y Elena ha sido anteriormente ministra de Producción y presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Y Felipe Portocarrero es actualmente rector de la Universidad del Pacífico por segunda ocasión, después de un periodo en que fue hace 10 años, si no me equivoco, rector también. Felipe es sociólogo y tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Oxford, y es un gusto. Ah, bueno, y además, me olvidaba, Felipe actualmente es parte del grupo de científicos sociales que el gobierno ha convocado para ayudar a pensar en esta nueva convivencia que ocurre, ¿no? Y bueno, yo en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar y de interactuar con los tres en diversos espacios y los considero a los tres excelentes profesionales y además excelentes personas que siempre están con el Perú como norte, ¿no? Y entonces creo que va a ser una conversación muy rica. Sin más, yo quisiera, por favor, si pueden poner la encuesta de temperatura, les van a salir ahí 3 preguntas antes de que empecemos a hablar, para que ustedes respondan y nosotros vamos a ver los resultados ahí, a ver qué piensa la audiencia, ¿no? Son 3 preguntas y les debe tomar menos de un minuto en responderlas. Julio, cuando tengamos los resultados, si los puedes poner ahí, por favor. Y explícitamente queremos hacer esto al comienzo, sin hablar de nada, para no influir en su respuesta. Julio, si puedes subir, por favor, los resultados.
bueno, yo no veo los resultados, pero seguro en un ratito los van a poner. Pero, digamos, yo voy a hacer una breve presentación antes de hacer las preguntas específicas. Y les explico la dinámica. La dinámica va a ser así. Yo hago una breve presentación y luego vamos a hacer preguntas específicas para cada uno. Y lo que vamos a buscar, igual que el primer conversatorio, es respuestas cortas. La primera respuesta va a ser de 5 minutos y luego de 3. Y la vez pasada usamos una metodología que cuando alguien llegaba a los 3 minutos, yo le mostraba mi termo y eso ayudaba a que la persona ya vaya concluyendo. Y eso ayuda a que de alguna manera esto sea una conversación. Y después vamos a tener preguntas del público. Todo el público debería abajo tener un botón que dice Q&A. Ahí pone sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de tomar todas las que se puedan y dirigirlas a los panelistas y al final haremos una conclusión y este conversatorio está planeado para que dure 1 hora y media. Una breve introducción al tema. Nosotros en el Grupo Estrategia consideramos que la duración de esta crisis va a ser de al menos unos 10 a 12 meses. Es decir, recién estamos al comienzo de la crisis. Y lamentablemente consideramos que lo peor está aún por venir. Dado ese contexto y que el propio presidente ha dicho que debemos estar en alguna forma de restricciones hasta por lo menos el primer trimestre del 2021, esto implica que el 2021 va a ser un año extremadamente intenso, porque el 2021 va a ser el año de recuperación o resurgimiento post-COVID, 2021 va a ser el año de elecciones de presidente y Congreso, y el 2021 va a ser el año del bicentenario, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, esos 3 factores hacen que lleguemos a un año con mucha intensidad. ¿Qué podría cambiar el cronograma? Lo que todos ya sabemos, que salga la vacuna o que salga el tratamiento. Pero eso es algo que no depende de nosotros, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es planear como empresas, como Estado, como sociedad, asumir que vamos a seguir en esta forma de restricciones, de presiones sociales, de presiones psicológicas, por lo menos hasta marzo o abril del próximo año. Yo quería compartir con ustedes 3 datos para ponernos en contexto. El primero es que hace unos días el Instituto de Estudios Peruanos publicó una encuesta que decía que el 51% de peruanos tienen más miedo al hambre que al coronavirus. El segundo dato es que la ministra de Trabajo hace unos días afirmó que entre marzo y abril se han perdido 100.000 puestos de trabajo formales. Y ahí no están contabilizados los puestos de trabajo no registrados y todos los puestos de la gente que vive el día a día que se han perdido. Y el último dato que quería compartir es que hace 2 semanas el presidente del BID compartió que en una década en Latinoamérica hemos reducido la pobreza en 60 millones de personas. 60 millones de personas han salido de la pobreza en 10 años. Y en 5 semanas, la mitad ya regresó. O sea, en 5 semanas, 30 millones ya volvieron a pobreza. Y eso fue hace 2 semanas. O sea, no está incluido los que han entrado a la pobreza nuevamente hace 2 semanas. A su vez, como todos sabemos, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para no solo controlar el efecto de salud, sino también controlar el efecto social, ¿no? Está implementando programas sociales e intervenciones sociales muy agresivas, de los tamaños más altos que vemos en Latinoamérica en comparación con, en términos de porcentaje del PBI, y probablemente el más emblemático y el más importante y particular es el bono universal, ¿no? Sin embargo, esas medidas del gobierno ayudan a mitigar y a retroceder el impacto social de la crisis, pero como todos sabemos, no lo elimina, ¿no? Reduce el riesgo, pero no elimina el riesgo. Entonces, ante esa realidad, nosotros en el grupo nos preguntábamos, oye, ¿cómo son los estallidos sociales que están ocurriendo o por ocurrir? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? ¿Cómo los podemos gestionar? ¿Qué podemos hacer desde la empresa, el Estado y la sociedad para atender esos potenciales estallidos sociales? Y yo voy a hacer una última reflexión y ahí acabo y lo dejo con los panelistas, y es la siguiente. Este es un tema muy delicado, ¿no? El primer conversatorio que tuvimos fue sobre cómo modificamos o cómo impacta la gestión social y cómo buscamos nuevas tecnologías para acercarnos a la comunidad. De alguna manera es un tema más propositivo, positivo. Hablar de estallidos sociales es un tema complejo, es un tema delicado y es un tema que consideramos tenemos que tratar con mucha responsabilidad. Porque también ahora en la conversación, cuando hablemos de dónde pueden venir esos estallidos sociales, por supuesto que hay un riesgo de estigmatización, ¿no? Hay un riesgo de decir, oye, este grupo
hay que tenerle cuidado, o este grupo hay que atenderlo por tal razón, y no queremos caer en eso. Sin embargo, a su vez, sin ser alarmistas, sí consideramos que esto hay que conversarlo, porque si no conversamos de los potenciales estallidos sociales, esos van a ocurrir de todas maneras. Y entonces vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, puede ser peor. Entonces, nuestra motivación de hacer este conversatorio es que ojalá contribuya a que esos estallidos sociales se queden como potenciales estallidos sociales o que tengan el menor impacto posible. Sin más, empezamos con la primera pregunta, que es para Felipe. Felipe, tú eres parte como comentaba, del grupo de científicos sociales convocados por el gobierno para sacar algunas recomendaciones, sacar algunas ideas de esto que el presidente y que ustedes han concluido como la nueva convivencia. Sabemos que todavía están trabajando el informe y que naturalmente no lo pueden compartir, pero quería saber si puedes compartir con nosotros cuáles son los grandes temas que se están discutiendo y qué significa esto de nueva convivencia para que nos permita reducir los estallidos sociales. Gracias, Tocayo. Muchas gracias por la invitación y compartir esta mesa con Elena y con Salvador. Una rapidísima historia. Hace un mes, el ministro de Salud nos convocó al vicerrector de investigación de la Católica, Aldo Panfichi, al ex rector de la San Marcos, Manuel Burga, y a mí, para decirnos que necesitaba apoyo en materia de pensar los escenarios posibles luego de la cuarentena. En ese momento estábamos todavía sin la cuarentena extendida, sino la primera. Entonces, ya se imaginarán, el pedido nos agarró fríos y nos pusimos a pensar rápidamente cómo podíamos hacer para responder a una demanda tan necesaria desde las ciencias sociales, ¿no? Que era una voz que desde la academia tiene mucho que decir, pero que usualmente no teníamos los espacios para que salga extramuros de nuestros claustros, para que llegue a la política pública. Entonces, nos pareció a los tres un desafío estupendo y organizamos un equipo que ahora debe superar, entre colaboradores y responsables de los diversos capítulos que decidimos, 70 personas por lo menos, ¿no? Que fueron consultadas. Entonces, lo primero que nos dijimos, bueno, o sea, ¿a qué grupos elegir? ¿A qué grupos sociales? ¿A qué actores sociales elegir? Porque el Perú, lo sabemos todos, es un mosaico enorme, complejo, heterogéneo y diverso. Entonces dijimos, bueno, el criterio esencial es los grupos de alto riesgo, los más vulnerables, los que no tienen voz. ¿Mm? Y entonces dijimos, caramba, es difícil incluso con esos criterios encontrar e identificar a cuáles abordar. ¿Mm? Entonces decidimos, finalmente de larguísimas discusiones, en primer lugar, trabajadores informales. ¿Mm? En segundo lugar, dijimos migrantes venezolanos, que son ahora 850.000, según las cifras oficiales, 860.000, pero se estima que pueden llegar hasta el millón si se contabilizan los que no están registrados oficialmente. Después, los transgresores, los presos de las cárceles, que ya hemos visto que en realidad cuando nosotros lo planteamos hace un mes, todavía no habían habido los pequeños motines y sin embargo nos parecía que eso venía pero como de cajón, de Maduro. Ahí había un enorme tema que era una bomba de tiempo. Después pensamos, obviamente, en mujeres y género, ¿no? ¿Qué está pasando con las mujeres en los espacios domésticos? Las nuevas divisiones de roles, y un sinnúmero de reformulaciones eh, de las prácticas de socialización doméstica y también un agudizamiento de lo que vemos en la prensa, que es el aumento de feminicidios y de maltrato a niños. ¿Mm? Niños y niñas maltratados por espacios hacinados, en donde viven los padres y terminan pues sofocando la armonía familiar y transformándose debido a la baja regulación de los impulsos masculinos en agresiones y en violencia. Después nos pareció que también los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que representan casi la mitad de la población, 51%, algo más o menos así,
debían ser incorporados, los adultos mayores, ¿no? Y la soledad en la cual vivían, ¿no? Se supone que son 3,5 millones de adultos mayores, 1 de cada 10 peruanos es adulto mayor, y bueno, estos grupos sociales nos parecieron que eran los más importantes. El día viernes de esta semana entregamos las conclusiones y recomendaciones porque se nos pidió que como buenos académicos no voláramos más allá de la capa de ozono, sino que tuviéramos o sea, propuestas de política, pero también de intervención y recomendaciones inmediatas. Desde luego, si uno solamente hace recomendaciones inmediatas y puntuales, fuera de un marco conceptual de más mediano y largo plazo, lo que puedes hacer es una sumatoria desconexa entre sus partes y, por lo tanto, ir a ningún lado, ¿no? O aliviar algo muy puntual, pero con el riesgo de que esto recrudezca, reaparezca bajo otro ropaje y otro formato. De manera que es eso básicamente lo que estamos haciendo. Quizá más adelante puedo volver sobre el contenido de algunos seleccionados, de algunos de estos grupos sociales, para profundizar y, en fin, intercambiar ideas. Si me permite, Felipe, para terminar esta primera parte de mi intervención, porque estoy dentro del límite y no me has sacado tu termo todavía, cuidado con los estallidos sociales, ¿no? Lo que habíamos conversado en la previa, el concepto es un concepto peligroso en el sentido de que en realidad un estallido social es una manifestación, una de las formas de manifestación que tienen las protestas sociales, que pueden ir desde azonadas, huelgas, motines, en fin, mil boicots, ¿no? Y el estallido social es un descontrol de una forma de protesta social, es una forma específica de una forma de protesta social, ¿no? Entonces, las protestas de la sociedad cuando se enfrentan a temores, a miedos tan severos como el que estamos viviendo, pueden tener formas de respuesta múltiples. Y una de ellas, no la única, es el estallido social, que ocurre, en particular, si uno mira la historia, cuando el hambre atenaza y aprieta. ¿Mm? Ese es digamos, cuando uno es acorralado por las carencias materiales y particularmente el pan de cada día. Ahí me quedo. Muchas gracias, Felipe. Antes de hacer la pregunta de Elena, voy a compartir los resultados de la encuesta. Ante la primera pregunta, que era, ¿qué tan probable consideras la pronta realización de estallidos sociales en el Perú? 92% respondieron muy probable, 8% poco probable y nadie respondió improbable. Ante la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo crees que podrían durar los conflictos sociales generados a propósito del COVID? La respuesta más fuerte fue entre 1 y 6 meses, con 42%. 27% respondió entre 6 meses y un año, 27% también más de un año y 3% menos de un mes. Y la última pregunta, ¿de qué sectores sociales consideras que tienen un contexto que los hace más propensos a protagonizar posibles estallidos sociales? Hubieron dos grupos que fueron los más votados, digamos, que son los ciudadanos que perdieron su empleo y los ciudadanos que vivían del día a día. Bueno, naturalmente nosotros no somos una muestra no sesgada, somos una muestra claramente sesgada porque nos preocupa y nos interesa este tema, pero digamos, el hecho de que el 92% considere que es muy probable pronta realización de estallidos sociales refleja pues que es importante ver cómo los atendemos. Paso con Elena. Elena, ustedes en IPAE han organizado varios CADEX, ¿no? Como una nueva forma de CADE para contribuir en esta nueva coyuntura. Entre ellos han tenido varios temas, porque hacen uno por semana, han hablado de salud, de reactivación económica y también del nuevo marco laboral para esta emergencia. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de las conclusiones o recomendaciones que han llegado en esos CADEX y que crees que nos pueden servir para atender estos potenciales estallidos sociales? Sí, bueno, de repente antes de ir al tema de los CADEX, ¿no? De reflexionar sobre un poco lo que resalta Felipe, ¿no? El tema de
digamos, el temor a estallidos sociales, pero yo diría que ante todo lo que hay que prevenir es las situaciones de conflicto. Y lo que hay que procurar más bien es que todos nos adaptemos a un nuevo escenario. Lamentablemente no hay soluciones fáciles. Estamos viviendo una situación muy compleja, ¿no? Que requiere pues que todos nos adaptemos, probablemente que todos perdamos cosas que valoramos y que trabajemos, digamos, con líderes, con liderazgo, ¿no? Hacia una solución común. Entonces, creo que esto es fundamental. Ahí, de repente, entro al tema de los CADEX, en el tema de educación, que hemos tenido 2 CADEX, ¿no? Justamente la conclusión principal fue que era importante retomar, digamos, el diálogo y reconstruir la confianza entre padres de familia y colegios y también los docentes, ¿no? Es importante tener esto en cuenta porque, claro, todos estamos bajo estrés, ¿no? Los colegios, digamos, con mayor mora, las familias con incertidumbre y de repente con pérdida de ingresos, ¿no? Los alumnos, que también un nuevo escenario, todos de repente con una incertidumbre también frente al tema de la educación remota. Entonces, es importante retomar el diálogo y es importante que todos los líderes, digamos, desde el sector público, privado, sociedad civil, pues apunten a eso, ¿no? Y creo que también las normas que se saquen deben apuntar a eso, a que haya el diálogo y esa reconstrucción de confianza. Yendo a los otros CADES, de repente algo a resaltar es que, como dices, hemos tenido CADES sobre el tema de salud, sobre el tema de reanudación de la actividad económica y también sobre el tema laboral. Y lo que llama la atención es que la principal conclusión en los 3 fue que necesitábamos pronto un cronograma para poder empezar de nuevo las actividades económicas, ¿no? Como sabemos, hoy día, digamos, hay un cronograma, hay unas fases que se han establecido, ¿no? Y, digamos, además está la realidad que tú señalas, ¿no? Que la misma ciudadanía ya dice, oye, ya más de la mitad, digamos, está más preocupada, digamos, por el hambre, ¿no? Por la falta, que directamente es falta de ingresos, falta de empleo, ¿no? Que en el tema de la salud. Entonces, creo que esa es una conclusión súper relevante, porque, insisto, entrando a discutir cómo fortalecer el sistema de salud, entrando a ver el tema de cómo mantenemos los vínculos laborales o del tema de reanudación de la economía, la conclusión fue este tema de necesitamos un cronograma, ¿no? Obviamente con las fases, digamos, que sean prudentes y haciendo un monitoreo de cómo se avanza. Y lo otro, digamos, yendo a temas más puntuales, ¿no? Recalcar en el tema laboral, yo creo que fue muy importante la participación del viceministro, quien resaltó la vulnerabilidad de trabajadores y de empresas, ¿no? Creo que es algo que no se conoce, pero, digamos, si queremos que todos nos adaptemos, empresas, trabajadores, sociedad civil, partidos políticos, todos, pues tenemos que entender la gravedad, y la gravedad lo que señala es que básicamente hay 116.000 empresas que están en riesgo de cierre. Eso fue, digamos, lo que presentó el viceministro, de 309.116, es decir, 1 de cada 3, digamos, esa es la situación de la gravedad, digamos, y por lo tanto, pues la gravedad también de los trabajadores. Entonces, yo creo que es importante tener claro ese escenario para que todos nos adaptemos, porque creo que acá hay que adaptarse como trabajadores, hay que adaptarse como empresarios, hay que adaptarse como autoridades, como líderes políticos, si queremos realmente tener, digamos, una solución, ¿no? Y finalmente también resaltar en el tema del fortalecimiento de la salud, porque finalmente, digamos, tenemos pues el tema de la salud, los casos siguen creciendo y tenemos que abordar y tenemos que frenar, ¿no? Y ahí una de las principales conclusiones, digamos, fue que tenemos que hacer que funcione este círculo de testeo, rastreo y aislamiento, o, digamos, como quise resaltarlo en un artículo reciente, de detectar sospechosos y aislar, ¿no? Han habido todos estos cuestionamientos sobre el tema de las pruebas, el tema de la demora, el tema de que no es tan fácil, digamos, conseguir una respuesta para que... Entonces, creo que en acorde a nuestras capacidades tenemos que, frente a la sospecha, aislarnos. Creo que eso es lo principal si queremos frenar la tasa de contagio. Y lo otro, digamos, es que
toda actividad económica y social, pero por ahora las económicas creo que son las únicas que van a funcionar, tiene que hacerse con un protocolo sólido y adecuado, ¿no? Y ahí un llamado a atención, porque, digamos, estamos preocupándonos mucho porque toda actividad económica nueva, digamos, tenga su protocolo, pero tenemos los mercados y tenemos el transporte público que ya está comprobado que son un foco de contagio. Hemos visto cómo mercado, 40% de la población muestreada había estado ya contagiado. Entonces, es necesario, digamos, si vamos a abrir, digamos, en simultáneo, pues frenar esos focos de contagio si queremos que esto sea viable, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y lo último, para no excederme en el tiempo, es el tema de la toma de conciencia, ¿no? Creo que probablemente, y algo que estamos viendo también es que ya la gente de facto está levantando la cuarentena. Hoy día ha habido vendedores ambulantes en mesa redonda. Entonces necesitamos tomar conciencia que tenemos que mantener el distanciamiento de por lo menos 1,5 metros. Es decir, en la medida posible no salir, así se levante la cuarentena. Pero si se sale, pues mantener, digamos, esa distancia prudente para evitar el contagio. Como señalan unos creativos que justamente quieren promover y contribuir a esa toma de conciencia, tenemos que viralizar el concepto de me alejo porque te quiero, ¿no? Justamente porque te quiero como país, te quiero como ciudadano y no quiero, digamos, contribuir a la mayor propagación, pues tenemos que alejarnos físicamente. Muchas gracias, Elena. Salvador, como convertábamos al comienzo, el 2021 va a ser un año muy intenso. Elecciones, recuperación post-COVID y bicentenario. ¿Cómo hacemos como sociedad para que utilicemos esa intensidad para construir un mejor país y no para dividirnos más? Sabiendo que la intensidad está ahí y lo que está en nuestras manos es cómo hacia dónde se canaliza, ¿no? Gracias, Felipe, por la pregunta, por la invitación también y por poder compartir esta conversación con los panelistas, con Elena, con Felipe y con quienes nos acompañan. Sí, yo creo que va a ser más el año marcado por el COVID que de lo demás. Es decir, lamentablemente creo que la conmemoración del Bicentenario va a tener menos fuerza que nuestros intentos por superar el estado en el que finalmente nos encontremos como consecuencia de esta pandemia y todo lo que ha ocasionado. Y sospecho que el proceso electoral también de alguna forma va a quedar subordinado a esos efectos que nos haya dejado la pandemia y que por lo tanto las campañas, las discusiones probablemente enfaticen algunas urgencias desde el extremo más responsable hasta el extremo más oportunista. Sin embargo, creo que tu pregunta merece ser analizada. Es decir, hablar, por ejemplo, del año de la recuperación post-COVID creo que puede desorientarnos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una familia en la que hay violencia doméstica, en la que los chicos no son enviados a estudiar o a veces se les manda a estudiar, a veces no, que tienen inundaciones permanentes, donde uno de los padres se ha ganado la vida haciendo un par de cosas ilegales, ya ha estado en prisión, ya ha salido de prisión, y finalmente se contagian y tienen una enfermedad que les impide generar ingresos y los pone en una situación económica difícil, y luego nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos después de curarnos de la enfermedad? Y creo que estaríamos oscureciendo todas las otras cosas que han pasado. Lo mismo nos ha pasado como país. Solamente mirando al pasado muy reciente, lo que hemos recibido es una recatafila de golpes. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, desde el niño costero del 17, después el estallido del escándalo Lavajato, un presidente finalmente arrinconado que tiene que renunciar, el destape del caso de los cuellos blancos, una tensa relación con el Congreso que desemboca en el cierre del Congreso y el COVID. Yo creo que no es del COVID solamente que tenemos que recuperarnos. Hemos recibido una cantidad de golpes y curiosamente, o más bien no curiosamente, de manera muy diciente, que todos son golpes a nivel público, a nivel colectivo. No son golpes a los que podemos reaccionar de manera individual o desde el mercado solamente, que es donde creo que nuestras energías han estado más enfocadas y donde más hemos avanzado,
correctamente, pero hemos descuidado un poco esa otra parte. Entonces, creo que si nos quedamos pensando solo en el COVID, como decía Elena, efectivamente el tema de salud afortunadamente cobra relevancia porque merecía atención, pero son varios los temas que merecen atención. Así que yo replantearía de alguna forma la pregunta diciendo, después de todos estos golpes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego, cuando en la pregunta mencionas el año de la recuperación, creo que también esa frase merece ser analizada. ¿Queremos recuperarnos? Recuperar de alguna manera implica regresar, volver a algo que yo creo que no venía bien. Así que tomo más bien otra de las frases que usaste en tu pregunta. Hay que preguntarnos por ese verbo. Elena hablaba, por ejemplo, de la necesidad bastante presente hoy por hoy de adaptarnos. Nos vamos a tener que adaptar. Creo que no conviene usar el verbo recuperar. No es tanto regresar, a pesar de que entendemos qué queremos decir con eso. Y creo que es indispensable adaptarnos y que, sin embargo, no alcanza con adaptarnos. O sea, adaptarse de todas maneras tiene un componente reactivo. Reacciono ante una dificultad que se presenta frente a mí y creo que tenemos que sumar a estas perspectivas una perspectiva casi de construcción. ¿Qué queremos construir, vistas las debilidades que hemos venido demostrando, por lo menos en los ejemplos de los últimos tiempos? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Y no solamente a nivel de infraestructura física. Muchos de los problemas que estamos experimentando tienen que ver con carencias de infraestructura, pero no todos. Bastante de los problemas que vemos tienen que ver con un comportamiento de una sociedad que no ha sabido organizarse mejor por una cantidad de complejidades que nuestro país enfrenta. Y tú terminas tu pregunta con un concepto que creo que es crucial, es decir, de alguna manera, ¿cómo hacemos para que en una situación tan complicada no gane el impulso por dividirnos, el impulso por tratar de alcanzar soluciones individuales o tan solo gremiales, sino más bien soluciones que tengan que ver con la unión? He tenido algunas conversaciones en estos días y donde ha salido con mucha fuerza el hecho de si es que hay algún momento en la historia de una sociedad en la que sus integrantes tienen que preguntarse antes de cómo resuelvo mis problemas inmediatos, antes que eso debe preguntarse cómo puedo hacer para ayudar, este es uno de esos momentos. Entonces sí, como tu pregunta plantea, tenemos que buscar las maneras de que se genere una dinámica de unidad, una dinámica de colaboración, de contribución y de poner por encima de muchos pedidos acotados y sectoriales, las grandes preguntas que precisamente el Bicentenario revela que tenemos pendientes. Mil gracias, Salvador. Bueno, los tres gracias han sido súper aplicados con el tiempo. Esta primera ronda de 5 minutos y ahora vamos a entrar a rondas más cortas de 3 y con interrupciones, digamos. Y yo hoy quisiera, antes de entrar a la segunda ronda, destacar una idea de cada uno que me parece que empieza a generar una construcción colectiva. Lo primero, lo que decía Felipe de la diferencia entre protesta social y estallido social. De alguna manera, no lo dijiste, pero entre líneas yo lo que leo y entiendo es, oye, la protesta social no tiene ningún problema. Es más, hay que canalizarla, es parte de la democracia, es parte de los derechos de las personas. El problema es cuando se convierte en estallido social, ¿no? Que es, entendería la diferencia es cuando se hace violenta, ¿no? Y se hace ilegal, digamos. Respecto a Elena, dos ideas que me parecen muy interesantes. Lo primero, cuando hablaba del cronograma, yo creo que de alguna manera eso de cronograma también tiene entre líneas una palabra que es claridad, ¿no? En un contexto de tanta incertidumbre, que tengamos claridad de algunas cosas ayuda, ¿no? Y tú hablabas, Elena, de adaptarnos. Y Salvador también hablaba de los golpes públicos. Y no lo dijiste, pero entiendo también entre líneas que lo que tú estás planteando es que, por lo tanto, se requiere una respuesta pública. Y cuando dices público no te refieres al sector público, sino, o sea, hemos tenido un golpe de como sociedad en su conjunto y requerimos una respuesta como sociedad en su conjunto. Nada, yo quería ir haciendo una construcción colectiva. Felipe, una pregunta, digamos, compleja y directa. Del análisis que tú haces, ¿cuáles consideras que son los grupos sociales cuyo contexto actual los hace más propensos a reaccionar potencialmente de manera violenta ante las distintas presiones de salud, económicas y psicológicas que estamos viviendo actualmente? Sí, gracias, Tocayo. Me faltó agregar en la lista de capítulos que tiene nuestro informe
uno referido a los pueblos indígenas y amazónicos. Es un magnífico capítulo. Cada uno de estos actores sociales, grupos sociales, ha estado a cargo de una persona o más, y a su vez estas personas han tenido interlocutores. Entonces el mapa social que hemos ido reconstruyendo es una pregunta difícil porque los científicos sociales debemos resistirnos a ser profetas. Pero si uno dice, ¿dónde hay más vulnerabilidad y mayor riesgo? Yo diría, sin orden de prelación, sino simplemente por ponerlos y mencionarlos, los migrantes venezolanos, ¿no? Les decía que su número es enorme. Si uno ve, hay de estos 860.000 oficialmente registrados, el informe de Feline Freyer y Gustav Braukmayer, si es que lo estoy pronunciando bien, es un magnífico capítulo. 491.000 tienen un permiso temporal de trabajo. 200.000 han cambiado u obtenido una calidad migratoria especial. Y más de 350.000 han presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud de ser considerados como asilados. Entonces, imagínense ustedes la magnitud de este grupo. Son vulnerables, ¿no? Porque no tienen tejido social que los ampare, no hay una red que los sostenga, no tienen parientes, amigos, sino entre ellos y unos pocos. Viven en condiciones de hacinamiento. Hay encuestas que ha hecho la Embajada de Venezuela del número de personas que viven juntas, 1 o 2, más de 4, y más de la mitad vive con más de 4, o sea, no precisan la cantidad de familiares en una misma habitación. Curiosamente, algo que se sabe poco, que es un cálculo que no recuerdo exactamente de dónde proviene la fuente, perdónenme la imprecisión, pero se calcula que el 0.08% del PBI es contribución venezolana, del trabajo venezolano. Es un estudio del BBVA. Del BBVA, correcto, buena memoria. Y entonces, no obstante que contribuyen, salvo esta situación del COVID-19, no tienen un seguro de salud. Cuando llaman por teléfono al 113, me parece, les preguntan acerca de su documento de identidad o pasaporte, muchos de los cuales no tienen, ¿no? Y el 31% son niños. La mayor parte de esos niños, del 100% de niños, un tercio, 3 de cada 10, no están yendo al colegio. Entonces, hacinamiento, vulnerabilidad, no acceso a servicios de salud, configuran un cuadro, pues, tremendamente explosivo, ¿no? Y que hay que atender. Perdón por el exceso de tiempo. No, muchas gracias. Y yo solo quisiera ahí saltar y complementar un poquito, porque en adición a lo que has dicho, está el hecho de que es un grupo o son personas que todo lo que podían ahorrar lo mandaban a Venezuela, ¿no? Entonces, por lo tanto, en Perú no tienen ningún ahorro. Y también, no tengo las estadísticas, pero lo más probable es que el 100% de ellos viva en cuartos alquilados y ninguno es de ellos, ¿no? Entonces, y también, obviamente, con el corte que hemos tenido en la cuarentena, los primeros en perder su fuente de ingreso son los que vivían del día a día o en trabajos no tan formales como los que están ellos, ¿no? Y yo ahí quiero agregar una cosita para meterle un poco de, no sé, el domingo estaba escuchando un programa periodístico y había una periodista que con mucha razón cuestionaba y decía, oye, no puede ser que en el día 50 de la cuarentena nos ponemos a hacer un plan para las prisiones, ¿no? Cuando era evidente que lo de las prisiones iba a estallar, ¿no? Entonces yo me preguntaba, oye, pero hace 3 semanas casi nadie hablaba de las prisiones. ¿No? Es evidente, claro, cuando uno lo mira ahora, cuando estalla, dices, oye, el hacinamiento en la prisión, el COVID, ¿cómo lo van a controlar? Es obvio que se van a amotinar, obvio, ¿no? Bueno, pero nadie lo hablaba hace 3 semanas. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos estamos hablando de la situación de los venezolanos? ¿No? Muy pocos. No estamos hablando de cómo resolver esa situación. Y entonces, en algunas semanas, ojalá no suceda, pero si sucediera y empiezan los estallidos,
Todos van a decir, pero era obvio, era evidente. Bueno, pero ¿qué hicimos? ¿No? Perdón que entré ahí, pero es un tema que a mí me genera particular preocupación e interés, ¿no? Porque sé que los ciudadanos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, están sufriendo mucho. Y hoy día yo conversaba con un venezolano que es dirigente de venezolanos acá en Perú, y él me decía, oye, no hemos recibido el bono, lo cual entendemos, porque de alguna manera pues estaba para peruanos. También me contaba él que las canastas que se entraban a los alcaldes, ¿no? Tocaban la puerta. ¿Usted es peruano? Sí, ahí está su canasta. ¿Usted es venezolano? Sí, ya no. Entonces paso a la siguiente casa, ¿no? Incluso a los que tenían hijos peruanos, ¿no? Entonces ahí hay una serie de complejidades que es importante visibilizar, ¿no? Elena, el propósito de IPAE, lo voy a leer para no equivocar, impulsar a líderes comprometidos por un Perú desarrollado. ¿Cuál crees tú que son los nuevos retos de los líderes comprometidos del sector privado, sector público, sector social, ante esta nueva potencial ola de conflictos sociales? En concreto, ¿qué crees que deben hacer los líderes ahora? A ver, queda claro que estamos, como decía, en una situación compleja, ¿no? Una situación en la que no hay respuestas fáciles. Y creo que lo primero, digamos, es que los líderes o las autoridades, digamos, den mensajes claros sobre el escenario que se enfrenta, ¿no? De repente llama la atención, ¿no? Angela Merkel, su primer discurso, resaltaba que probablemente el 70% de la población se iba a contagiar, ¿no? Aquí el primer mensaje fue: nos vamos a 2 semanas de cuarentena para volver, digamos, a la normalidad. Entonces, creo que es importante, digamos, que todos comprendamos que estamos enfrentando un escenario de probablemente, como se ha dicho, 12 meses, digamos, diferentes, ¿no? En que, por más que se levante la cuarentena, digamos, vamos a necesitar la cuarentena voluntaria, el virus va a seguir presente. Es también importante que tomemos conciencia, digamos, de las dificultades que están habiendo a nivel de, por un lado, de las actividades económicas, como señalaba, de que 1 de cada 3 empresas están en riesgo, y por otro lado, digamos que la población, digamos, está preocupada porque por el hambre, por no tener ingresos, y necesitamos pues que los bonos lleguen, ¿no? Lleguen bien, digamos, lleguen sin aglomeraciones, y además lleguen a todos, ¿no? Un poco haciendo alusión a lo que mencionaban, yo creo que a los venezolanos necesitamos incluirlos por un tema de solidaridad, por un tema ético, ¿no? Son familias, digamos, a las cuales tenemos que acoger e incluir en las soluciones que se vienen dando, ¿no? En esa línea, digamos, toca a las autoridades ejercer liderazgo, digamos, plantear una visión, escuchar las distintas perspectivas y construir esa visión que acoja las diferentes perspectivas y que permita sumar esfuerzos, ¿no? Creo que esto es un tema clave, ¿no? Porque a veces, digamos, de repente los políticos pueden sentirse tentados, ¿no? De repente ciertos mensajes que son populares, pero lamentablemente ahora lo que necesitamos como país, como ciudadanos, como trabajadores, son probablemente mensajes impopulares, pero mensajes que nos llamen a la acción, a aceptar que tenemos que cambiar, a aceptar que vamos a perder cosas que anhelamos, que valoramos, pero que es la única forma de dar viabilidad a una solución, ¿no? Es, digamos, un problema para lo cual no hay respuestas fáciles, todos tenemos que cambiar para lograr esa solución. Y eso, insisto, pasa por mucho diálogo, por empatía, escuchar, digamos, posiciones diferentes, ¿no? Y trabajar en construcción de consenso, ¿no? Creo que solo así vamos a poder enfrentar. Entonces creo que a los líderes les toca eso, ¿no? Dar esos mensajes claros, ¿no? Escuchar, construir consensos y ir con un mensaje que una, digamos, y no que divida, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Y también de repente hacer un llamado a que, digamos, los ministros, si bien tenemos como 20 ministros actualmente, ¿no? Que tienen una responsabilidad sectorial, pero además los ministros son voceros, los ministros son autoridades a las cuales la ciudadanía voltea en búsqueda de respuestas. También a otras autoridades empresariales, sociedad civil, partidos políticos, pero ante todo, digamos, al Ejecutivo, que es quien le toca conducir, digamos,
el proceso a una solución. Entonces es importante que estén en ese proceso, que comuniquen, que escuchen, digamos, para orientar a todos, digamos, hacia una posible solución. Gracias, Elena. Y yo ahí quería complementar algo que me parece importantísimo de lo que has dicho. O sea, la conciencia de lo que nos enfrentamos. No sé qué piensan ustedes, pero yo tengo la sensación de que como país todavía no somos conscientes del tsunami en el que estamos metidos, ¿no? Y esto no es, de nuevo, hay un balance complejo entre ser amarillista y alarmista, que no es la idea, y la otra es ser realista y saber a qué situación nos enfrentamos. Un poco Salvador lo decía y me corregía correctamente, recuperación no, porque no vamos a ni pretender, ni querer, ni poder volver al escenario anterior, ¿no? Y yo creo que ahí sí coincido contigo, Elena, que los líderes, y ahí sí toca sobre todo a los líderes del sector público, a los líderes políticos, explicar estos mensajes impopulares del nivel de problema en el que estamos metidos como mundo, y digamos, creo que todos sabemos, Rosa María Palacios en su Twitter ha estado con mucha fuerza en las últimas semanas diciendo, oye, digan, o sea, expliquen realmente en qué situación estamos metidos. Y yo creo que ahora es particularmente importante, ¿por qué? Porque creo que la reanudación económica que está sucediendo en mayo, se tiene que entender bien que no se está haciendo porque ya estamos ganando la batalla de la salud. Se está haciendo porque la gente le tiene más miedo al hambre que al COVID, ¿no? Se está haciendo porque la olla de presión no aguanta más, pero nos requiere que seamos aún más precavidos y cuidadosos en la parte de salud. Y esos son mensajes impopulares que, claro, es más fácil decirlo desde acá que cuando estás sentado en el puesto, ¿no? Pero va a ser importante que se hagan. Hablando de estar sentado en el puesto, Salvador, tú que has estado sentado en la silla caliente y has tenido pues muchas experiencias tú mismo, no solo como presidente del Consejo de Ministros, sino tú mismo yendo a las comunidades a negociar y a conversar y a dialogar en el marco de contexto de conflicto social. De tus experiencias directas en la cancha, ¿qué recomendaciones crees que podemos sacar para este momento complejo e intenso que vamos a vivir en los próximos 12 meses? Creo que es contigo en destacar, como Elena ha enfatizado el uso de la palabra tomar conciencia en sus dos intervenciones, y yo quiero sumarme, creo que es crucial. En este aspecto también hay una serie de cosas sobre las que tenemos que tomar conciencia. Creo que a veces nos hemos acostumbrado a verlas como parte del paisaje y no nos preguntamos por qué están en el paisaje siempre. O sea, nuestro país tiene recurrentemente conflictos. Todo el tiempo la Defensoría del Pueblo tiene una presentación periódica de la cantidad de conflictos vigentes, latentes que tiene nuestro país. Y en PCM hay un viceministro de Gobernanza y un viceministerio de Gobernanza que trata de ver la gobernanza territorial, dentro de lo cual está la Secretaría de Diálogo, que es una tarea a tiempo completo. ¿Por qué es una tarea a tiempo completo? Porque cuando uno ve el mapa de nuestro país, ahí donde hay una cantidad de proyectos de inversión, de una envergadura que son necesarias para la salud económica del país, ¿por qué hay una coincidencia tan alta entre esos proyectos de inversión y conflictos sociales? ¿Por qué hay una coincidencia tan alta entre proyectos de inversión, conflictos sociales y la presencia de pueblos indígenas o comunidades nativas? ¿No? Por mencionar un par de ejemplos de los que me tocó en los meses que estuve en PCM, uno es Fuerabamba, por el tema con la minera Las Bambas, el otro es cualquiera de los problemas alrededor del vecindario del oleoducto que atraviesa nuestra selva. Una y otra vez, zonas de generación de riqueza para todo el país son zonas de generación de conflictos también. Y por supuesto el tema es muy complejo, pero lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué la recurrencia, la constancia permanente de esos conflictos? Creo que hay también un aspecto de visión de país. Tenemos una visión oficial del país en la que muchos creemos. Hay margen para discutir, estar de acuerdo en unas cosas o no, pero no necesariamente es la visión del país que se comparte en otras regiones del país con otra mirada cultural, otra cosmovisión de las cosas. Creo que en muchos sentidos nos hemos acostumbrado a decir este proyecto, de lo que se quiera, no quiero singularizar, pero puede ser de este recurso natural o del otro, es para el bien del país. Quienes reclaman se oponen al bien del país.
y no hemos desarrollado una capacidad de entender cuál es la molestia de allá. Hay una combinación medio paradójica que yo detecté. Por un lado, una desconfianza largamente cultivada. Se ha ido cultivando una desconfianza entre empresas que muchas veces no son peruanas, a veces sí lo son, y comunidades. Y paradójicamente digo, y esta desconfianza creo que ha crecido por ausencia del Estado. Creo que hay una responsabilidad entre todos. Hay actores que están cerca de las comunidades que muchas veces ayudan a crear un puente, otras veces no, pero la ausencia del Estado es crucial para construir confianza. Digo paradójicamente porque el otro elemento que encontré tanto en Fuerabamba como en la selva es que existe, sin embargo, un germen de confianza que está ahí, que uno puede detectar que en medio de las dificultades hay un interés por confiar, hay una necesidad de confiar. Y ahí lo que creo que nos hace falta es un componente institucional todavía más fortalecido, donde sepamos que cualquier conflicto va a poder canalizarse y que confiemos en sus resultados. Si es que los conflictos son recurrentes, creo que se debe a una resistencia que también podemos percibir como recurrente. Y esta parte de esta resistencia recurrente creo que se debe a una percepción de que hay una sensación de imposición también, de que hay un Perú oficial que impone una visión de progreso que no es necesariamente compartida. Esto que estoy presentando de manera muy esquemática y tratando de ser breve, tiene un montón de grises, pero creo que parte del camino es preguntarnos por qué hay desconfianza y trabajar para tratar de alimentar esa confianza que todavía existe de manera institucional. Gracias, Salvador. Felipe, tú, digamos, como parte de tu trabajo académico, has estudiado mucho la historia del país desde distintos ángulos. ¿Con qué parte de la historia de nuestro país crees que se puede asemejar o aprender o ver similitudes con el escenario que vamos a vivir, no ahorita, sino el que vamos a vivir en los próximos meses, digamos, en el escenario post-COVID? Para serte sincero, no encuentro ningún precedente que pueda parecerse a lo que estamos viviendo. Es tan sui generis, tan inédito, que no hay en la historia del Perú algo que pueda parecérsele, porque nos ha tocado de una manera tan dura, nos ha golpeado nuestras convicciones, nuestra manera de concebir la vida cotidiana, nuestras costumbres, nuestros hábitos, tan profundamente que no hay ningún episodio, coyuntura en la historia del Perú que haya tenido esta magnitud y profundidad. Es como decir, es un sismo que está hundido a 50 kilómetros de profundidad, pero su cobertura de expansión es la totalidad del planeta, ¿no? Y esas fuerzas destructivas tan estremecedoras no ocurren en la historia de la humanidad, ni de los países, ni de las sociedades, con mucha frecuencia. Yo sí creo, sin embargo, y en la línea de lo que sostienen Elena y Salvador, que no debemos ver las cosas con fatalidad. ¿Mm? Nuestro informe tiene como título Una nueva convivencia. ¿Mm? Podemos ver que la aceleración del tiempo, ¿no? Y su distorsión también, dicho sea de paso, actual, lo que genera es una enorme cantidad de oportunidades de repensarnos como país. Cómo logramos más confianza, cómo generamos liderazgos de jóvenes más comprometidos con el país, cómo hacemos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Que lo encontró con una institucionalidad débil, como menciona Salvador, ahora ha aflorado, magnificado por el COVID-19, todos los déficits institucionales, de infraestructura, de recursos humanos, que se vienen acumulando por décadas. ¿Mm? Ese hecho, esa sola visibilización, debería hacernos notar que como país, si no atendemos a la vida como una prioridad universal, indiscutible, simplemente lo que vamos a tener no es la recurrencia de una pandemia, sino la recurrencia de los conflictos y del enfrentamiento y la distancia entre los peruanos. ¿Mm? Y así uno puede decir lo mismo en educación. No sé, 8,5 millones de estudiantes pasan a modalidad virtual.
¿Estábamos preparados? No, claro que no. ¿Que esto tiene que ser permanente? Tampoco. ¿Que es mejor lo presencial que lo virtual? Yo diría es diferente y que dada la coyuntura es lo único admisible. No hay otra alternativa para que la educación no se detenga. Pero me imaginaba, conversando con unos amigos, si hiciéramos, por ejemplo, una propuesta a todos los canales de televisión, tipo lo que está haciendo el Minedu en el Canal 7, y que debería salir pues de manera espontánea, ¿no? De los canales, que repitan las clases con las coberturas regionales diferenciadas que prepara el Minedu mañana, tarde y noche, por decirte un ejemplo. ¿Mm? Yo creo que lo que viene el post-COVID es una reivindicación universal de ciertos derechos básicos de la humanidad: salud, educación, vivienda, alimentación. Eso no va a poder ser postergado ni por las sociedades ni por los estados, porque es tan evidente, ¿no es cierto?, que la punta del iceberg que veíamos tenía una enorme masa de hielo, de desigualdades y de heterogeneidad, que cuando baja la marea, esto se hace visible brutalmente. Y por supuesto, el gobierno peruano se enfrenta a desafíos pues tremendos, dadas sus carencias y debilidades institucionales, que dicho sea de paso, no son las únicas del Perú. Uno lo ve por todas partes, en los países europeos, en el propio Estados Unidos, la ambigüedad en las respuestas, los mensajes equívocos, en fin. Yo sí creo, para terminar, que necesitamos crear confianza, pero también necesitamos de liderazgo que genere nuevas narrativas de país. Un país más esperanzado, más entrañablemente vinculado a su gente y por lo tanto más proyectado a un futuro que tenga fundamentos sólidos sobre esa roca que es el Perú, que tiene una existencia pues muy larga y que, no obstante, ¿no es cierto?, no ha implosionado en estas circunstancias. Entonces yo sí tengo mucha esperanza de que la fatalidad no nos abrume y que más bien una manera inteligente, razonada de construir la república con valores distintos puede estar emergiendo inadvertidamente al inicio, pero la coyuntura electoral podría hacer que todo esto se catalice a una velocidad mucho mayor, porque tendrá que ser un debate programático sobre estos temas que acabo de decir: vivienda, salud, educación, alimentación. Ahí creo que lo que tú dices se conecta mucho con lo que mencionaba Salvador de la visión, ¿no? O sea, de la visión como país. Eh, Nada, ahí solo me gustó mucho lo que decías de que la coyuntura electoral va a acelerar todos los procesos, ¿no? Lo único que sí me da un poco de temor, tengo que admitir, es que no sabemos hacia dónde los va a acelerar, ¿no? Ojalá que fuera, como tú y Salvador lo están mencionando, hacia la visión, hacia la nueva narrativa, eh, pero no está dado que eso va a ser así, ¿no? Y es más, la historia reciente nos muestra que los procesos electorales aceleran las cosas hacia la división, hacia la polarización. Es más, la polarización es, seamos honestos, es parte de una estrategia política para ganar votos. Si polarizas, agarras al grupo que está en el esquina de la distribución, ¿no? Entonces, sí, se viene un 2021 intenso. Elena, tú en un artículo que publicaste a inicios de la cuarentena, que ya parece como si fuera otra época, hablabas de tres grandes retos. Lo voy a leer decía, el primero, contener la propagación del virus. El segundo, dinamizar la actividad económica para que las familias y las empresas tengan ingresos. Y el tercero, brindar apoyo a las familias vulnerables. Yo ahí te quería preguntar, ¿crees que existe una tensión entre el objetivo de dinamizar la actividad económica para que se puedan generar ingresos y el objetivo de cuidar la propagación del virus? ¿Y cómo, si es que sí, qué se puede hacer para que podamos buscar los dos objetivos y no incrementar las tensiones? Creo que un tema clave, digamos, como señalaba antes, es que toda actividad que opere, ¿no?, tiene que tener su protocolo sanitario.
¿no? Recordemos que, digamos, desde que empezó la cuarentena, las actividades esenciales han seguido operando, ¿no? Algunas han aplicado protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de contagio, otras no. Entonces, este es un tema que tenemos que atacar, porque, digamos, sin duda, el desarrollar actividad económica, pero como también el ir al médico o el ir a comprar, digamos, hay ciertos riesgos de contagio, y, digamos, en esa medida, pues, tenemos que tener protocolos que los minimicen, ¿no? Lamentablemente, lo que estamos viendo aquí es que, claro, tenemos, como tú señalabas, digamos, que la gente tiene miedo al, digamos, en el tema de salud, pero también tiene miedo al hambre, a quedarse sin ingresos, a quedarse sin empleo. Entonces, creo que el tema es cómo avanzamos, digamos, y como resaltó Miguel Jaramillo en el CADE laboral, es que necesitamos empezar a reanudar, porque si no, la gente igual no va a hacer caso, ¿no? Y es lo que estamos viendo. O sea, yo siento que el principal estallido, si quieres, es el levantamiento de facto de la cuarentena. Y creo que es lo que estamos empezando a ver. O sea, hoy día había vendedores ambulantes en mesa redonda. Entonces, es importante, digamos, que lo que se haga tenga protocolo. Digamos, yo no voy a fustigar a un comerciante, digamos, porque necesita la plata para pagar ese día, digamos, el alimento, digamos, para su familia. Pero, digamos, que se haga con distanciamiento, que se haga con cuidado, digamos, para evitar el riesgo de contagio. Dicho eso, también creo que es muy importante ser conscientes que, digamos, siempre tenemos riesgos, ¿no? Digamos, cuando no había la pandemia, igual hay riesgos de otras enfermedades, hay riesgos de los accidentes de tránsito, hay riesgos, digamos, de violencia, o sea, siempre hay riesgos. Acá el riesgo principal, digamos, es de las personas adultos mayores y en particular aquellos que tienen, digamos, enfermedades preexistentes. Entonces, esas son, digamos, si bien para el resto de gente la tasa de contagio siempre es alta, pero la tasa de letalidad, digamos, es baja, es en estos casos, digamos, que realmente, pues, es lo sobrecogedor y lo devastador, digamos, del riesgo, y por eso, pues, digamos, esta es la población que más tenemos que proteger, ¿no? Y entonces, en ese caso, digamos, la salud tiene que primar, y la salud significa, digamos, que los grupos vulnerables tenemos que mantenerlos, digamos, distanciados, protegidos, digamos, para que no enfrenten ese riesgo. Yo creo que, otra vez, ¿no? El tema del diálogo, ¿no? De las empresas con sus trabajadores, el tener los protocolos sanitarios, digamos, y el ser muy transparente, ¿no? De la situación, el actuar rápido en caso de contagios, pues van a ser fundamentales, ¿no? Y lo otro es que aquello que está operando, insisto, estos focos de contagio sean controlados, ¿no? Porque paradójicamente actividades que se están ya desarrollando sin protocolo, sin medidas adecuadas, finalmente están socavando la posibilidad de otras con protocolo a poder desarrollarse, ¿no? Y nomás termino resaltando, ¿no? La gente está preocupada, digamos, por la salud, pero también por tener ingresos, por tener empleo, porque va a pasar más adelante, ¿no? Y si queremos mirar con esperanza, como saltaba Felipe, y coincido, digamos, a qué va a pasar el año entrante y las reformas y cómo podemos construir un nuevo país, también como resaltaba Salvador, pues tenemos que pasar este bache, digamos, que no va a ser fácil, sin duda, ¿no? Y va a haber que fortalecer, digamos, que todo lo que se haga, insisto, sea pues con el mayor protocolo, seguridad, que evite pues el riesgo de contagio, en particular para los grupos vulnerables. Yo ahí solo quería complementar algo que decíamos en el primer conversatorio, que es, si bien es controversial, pero decíamos que existe una falsa dicotomía entre salud y economía, ¿no? Porque se hablaba, ¿cuál es el modelo, no? Cerramos completamente la economía y solo cuidamos la salud, o hacemos estilo Trump, que dice, no, más gente va a morir por hambre que por la salud, entonces la prioridad es la economía. Y nosotros lo que decíamos en el primer conversatorio, y creo que coincide mucho con lo que tú dices ahora, es que esta dicotomía es falsa. O sea, hay que tratar de entrar por el medio. Cuidar la salud y a la vez hacer actividades económicas con protocolos y tal, pero que le permitan a la gente tener empleo, permitan a la gente tener ingresos, que permitan a la gente comer, ¿no? A mí me impactó mucho hace unos días. En Canal N salían, pues, como siempre, los reporteros a la calle y había un señor vendiendo jugos, me parece, ¿no? Un vendedor ambulante.
y le decían, lo entrevistaban, ¿no? Un señor sin máscara, nada. Señor, ¿y usted qué? Pero sabe que es ilegal salir, está rompiendo la cuarentena. Y el señor, sí, yo sé, pero mira, tengo una familia y tengo que darles alimentación, ¿no? Entonces, mi prioridad es alimentarlos. Entonces, a mí me parecía increíble cómo él, reconociendo que está haciendo algo ilegal, reconociendo que puede tener consecuencias de irse a la cárcel, además de la multa, yo no lo justifico, pero digo que entiendo perfectamente la necesidad de priorizar la alimentación, la comida, la protección de su familia. Entonces, perdón, me extendí un poquito, pero lo que iba es, si pensamos en que es una falsa dicotomía y que más bien podemos avanzar con las dos a la vez, creo que nos va a ir mejor. Salvador, tú hace poco creaste o hiciste un curso virtual previo al coronavirus, y ahí tú hablas de un concepto que yo nunca había escuchado antes, que creo que tú lo estás acuñando, que lo llamas el patrimonio postergado, ¿no? No sé si lo dije bien. Patrimonio postergado. No sé si tú nos puedes contar un poco qué entiendes como patrimonio postergado y cómo es útil para la época que vivimos ahora. Creo que tiene conexión con lo que estamos conversando ahora, ¿no? Sabemos que a finales de los 80 nosotros vivíamos en un país que se parecía mucho a la situación que ha venido atravesando Venezuela recientemente, un país en una crisis económica de una escasez tremenda, marcado por la hiperinflación, muy cercana a la experiencia venezolana, más la violencia que teníamos de Sendero Luminoso, del MRTA, una situación crítica. Hemos salido de esa situación al mismo tiempo que el mundo vio la salida de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría, como dijo Francis Fukuyama luego en un artículo a partir del 89, marcó, según él, el fin de la historia, en el sentido que la dicotomía, ¿no? El enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo más la democracia liberal, triunfó. La gran idea de Occidente triunfó. Impulsada políticamente por Ronald Reagan, por Margaret Thatcher, y al mismo tiempo impulsada por una visión que también tuvo protagonismo de un economista tan influyente como Milton Friedman, que consideraba que la única responsabilidad social de las empresas era generar ganancias para sus accionistas, que mientras cumplieran la ley y compitieran, eso es lo único que debía enfocarse. Creo que fue muy claro que nuestro país ha conseguido salir del hoyo gracias a esa visión en muchos sentidos. La economía ha crecido muchísimo, la pobreza se ha reducido, ha sido de más de 60, pero la pobreza en medidas nos hemos acercado a un quinto de pobreza, ha habido más trabajo, más inversión, muchas cosas que comparado con cómo estábamos es un salto cualitativo increíble. Pero todas esas cosas creo yo que han girado alrededor del mercado y han girado alrededor de lo privado y de lo individual. Los golpes que mencionaba hace un rato en esta conversación que hemos recibido son golpes de los que no podemos defendernos solamente con el crecimiento del patrimonio individual. A veces usaba este ejemplo, lo usé en ese curso, es como si todos viviéramos en un gran estanque, en una piscina. En ese estanque, nuestro patrimonio individual es nuestro traje de baño, nuestros lentes para ver bajo el agua, nuestro gorrito, nuestra tabla, nuestras aletas, etc. Nuestro patrimonio compartido es el agua. Es que el agua esté limpia, que el agua sea transparente, que no nos vaya a enfermar, que tenga la temperatura adecuada, que recircule, etcétera, etcétera. Yo creo que ese patrimonio es el patrimonio en el que no nos hemos enfocado. Nos hemos enfocado por necesidad, cada uno en salir adelante de la mejor manera. Hemos exaltado la figura del emprendedor, no hemos hecho lo mismo con la figura del ciudadano. Hemos tenido hace poco todos los problemas políticos de la reforma política y escuchábamos a veces voces que decían basta de ruido político y hay que fijarse en la economía. Una cosa no cancela la otra, pero creo que parte de nuestra realidad política también es parte del patrimonio postergado. No tenemos muchos políticos que admiremos, no tenemos partidos políticos que reconozcamos, la confianza en partidos políticos peruana está entre las más bajas de América Latina, por consecuencia la confianza en la democracia también está entre las más bajas. No hemos alimentado ese otro patrimonio que es el patrimonio compartido, donde está, como decía Felipe, el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de transporte. Esto no quiere decir descartar el patrimonio individual. Muy al contrario, lo que quiere decir es que el patrimonio individual de cada uno de nosotros va a tener todavía mayor valor si es que construimos una sociedad cuyo patrimonio compartido se va haciendo más sólido. Quizá una manera breve, no necesariamente perfecta de ponerlo es, imaginemos una persona con un patrimonio individual X y esa persona vive hoy en Venezuela o en el Perú.
¿Dónde con ese mismo patrimonio consideraríamos que vive mejor? En el Perú, porque nuestra realidad global, con todas nuestras deficiencias todavía, es mejor. ¿Dónde viviría mejor esa persona? ¿En el Perú, en España o en Suiza? Claramente en estos últimos países, porque a pesar de que tenga el mismo patrimonio individual, el sistema de salud, educativo, el respeto a las normas, etcétera, etcétera, es más grande. Creo que ese es el patrimonio pendiente, y coincido con lo que decía Felipe, de que la oportunidad que tenemos, es difícil de sacarla adelante, pero la oportunidad es pretender fortalecer el patrimonio individual que para tantos ha crecido, no para todos, con este otro patrimonio que creo yo es el que de verdad define el desarrollo. Yo creo que el desarrollo de un país no se marca por el crecimiento de la economía y punto, sino precisamente por el fortalecimiento del soporte institucional que una sociedad le brinda a sus ciudadanos para que en libertad traten de construir el futuro que desean. Mil gracias, Salvador. Y creo que eso se conecta súper bien con lo que mencionaba Felipe antes de la nueva narrativa, ¿no? O sea, creo que de alguna manera ese es el tipo de conceptos que nos ayudan a construir una nueva narrativa como país, ¿no? Bueno, voy a leer algunas preguntas que nos han llegado por el chat y todos saben, tenemos 427 personas conectadas ahorita y abajo tienen un icono que dice Q&A y ahí pueden mandar preguntas. Una pregunta para Elena. Dice, ¿qué medidas económicas adicionales puede implementar el gobierno para contrarrestar los difíciles meses que se vienen y que agobian a millones de peruanos? A ver, volviendo, digamos, enfatizando, uno, claridad, ¿no? Porque las decisiones que como empresa, como trabajador, como ciudadano tomemos, va a depender, digamos, del escenario que enfrentamos. Si tomo un préstamo, digamos, o si cierro operaciones. Entonces, eso uno, claridad. Segundo, digamos, creo que tenemos que sumar. Siento a veces que hay como contraposición, ¿no? Y buscar culpables, cuando acá se trata de que todos sumemos. Los trabajadores, las empresas, el Estado, todos tenemos que ceder, digamos, para avanzar y encontrar un escenario viable. Lamentablemente, la gravedad de la situación lo que pone a las empresas es uno, lo primero, digamos, y que como se ha resaltado es la mejor protección social, es el empleo, es que se reanuden las actividades. Entonces, la primera ventanilla que tiene como posibilidad la empresa es su ministerio sectorial, produce, Giminas, en fin, Mincetur, y que se apruebe el protocolo en función de lo que se ha establecido de las fases y puedan operar. Lo segundo, digamos, si no le das esa opción, es la suspensión perfecta para mantener el vínculo laboral. Y tercero, que esperemos, digamos, que no ocurra, es la ventanilla de Indecopi, digamos, de insolvencia. Entonces creo que lo principal ahorita es que ese cronograma que se ha dado se cumpla, ¿no? Y empiecen a operar las empresas con protocolos, ¿no? Porque la mejor seguridad social es el trabajo, ¿no? Es el tener ingresos, e insisto, ¿no? Creo que pues, la medida está, pero que realmente se implemente, ¿no? El tema de los préstamos, ¿no? Que recién hoy día ya se están haciendo desembolsos, ¿no? Que es crucial para mantener digamos, la cadena de pagos, como se ha señalado. Y tercero, de repente, en el tema de protección, pues como se ha dicho, ¿no? Que el bono realmente llegue a las familias, llegue bien, sin generar aglomeración, y llegue a todos, ¿no? Llegue, digamos, a todos los grupos vulnerables, digamos, que lo están necesitando. Gracias, Elena. Acá una pregunta para Salvador, que es una pregunta con una respuesta bien difícil. Dice, Salvador, ¿la clase política peruana está en la capacidad de construir confianza en la ciudadanía? En la última encuesta de Ipsos aparece la corrupción como el principal problema del Perú. ¿Es posible construir confianza desde instituciones tan débiles y poco aprobadas por la ciudadanía? Efectivamente, no es fácil responder, pero sí hay algo que podríamos tratar de aclarar, ¿no? No vivimos en una sociedad de castas donde la clase política es una clase separada de la sociedad. Así como el sector empresarial o los trabajadores, no, somos todos parte de la misma sociedad y todos de alguna manera tenemos el mismo ADN. Los problemas que encontremos en la política o en el empresariado o en la organización de la sociedad civil son problemas que compartimos como sociedad. Pero sí creo que efectivamente el estado de nuestros partidos políticos, que creo que es de una precariedad inmensa,
es no solamente responsabilidad de quienes de alguna manera tratan de sacar adelante los partidos políticos, también habla de cómo en general la mayoría de ciudadanos no destinamos parte de nuestras energías a lo político. Consideramos que lo político está allá y está separado. Creo que la propia pregunta, incluso inconscientemente, quizá tiene esa premisa. La política es esa otra cosa. Entonces, más que preguntar cómo hacemos para que la clase política mejore o genere más confianza, es qué parte nos está faltando para intervenir más. Eso no quiere decir que tenemos que postular a ser concejales, congresistas, alcaldes, sino que hay una parte de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra preocupación que tiene que sumarse hacia lo público. En general creo que también tiene que ver con lo que he estado tratando de decir respecto del patrimonio postergado. Lo que compartimos necesita también nuestra atención. No podemos seguir cada uno con su propio pañuelo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, creo que, por ejemplo, a nivel gremial, empresarial, hay una oportunidad enorme y yo creo que hasta ahora no suficientemente atendida, lejos de ser atendida, de decir, acabamos de ver lo del abajato, el empresariado tiene que responder con estándares que vamos a mejorar, así como todos, pero también el empresariado. Porque además siento que vivimos una realidad en la que es injusto que se pretenda señalar a las empresas como el malo fácil, como el culpable, pero al mismo tiempo creo que objetivamente es difícil que tú le preguntas a la ciudadanía a qué empresa, qué empresariado admira. Hay algo, hay un terreno que las empresas creo que así como los ciudadanos, también las empresas han dejado un poco de lado, que es este rol que quizá es más grande que la responsabilidad social tal cual la entendemos. Yo diría que, como se ha dicho ahora este enero en Davos también, como lo ha dicho el Financial Times, como se está diciendo, todo este movimiento de apartarnos del capitalismo de accionistas al capitalismo de las partes interesadas, que incluye clientes, trabajadores, proveedores, pero también la comunidad, creo que hemos dejado eso de lado. La comunidad incluye a la política. Entonces, yo creo que no debemos caer en el facilismo de culpar ni a los empresarios ni a los políticos, sino si entre todos no estamos despertando un poco, como decía Elena, esa conciencia hacia que lo público, estamos fallando en lo público, en lo que compartimos, como decías tú, no lo público que entendido como Estado, sino aquello que todos compartimos. Gracias, Salvador. Otra pregunta compleja para Felipe. Dice Felipe, ¿es posible un nuevo pacto fundacional del Perú? ¿Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo político y social para atender las necesidades más sentidas de todos esos grupos vulnerables que mencionó en su primera intervención? Pero la tentación inmediata es decir no, pero como soy un esperanzado, digo sí, porque no hay otra forma, porque o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Ese es, digamos, el dilema de la hora presente. No hay alternativa. ¿Salimos con un nuevo contrato social o vamos a seguir lamentándonos el resto de nuestras vidas, porque ya estamos mirando más lo que nos queda que lo que hemos vivido y lo que nos queda que lo mucho que tenemos por delante? Yo creo que sería una enorme oportunidad perdida. Basadre lo decía, Perú, problema y posibilidad. Hemos estado anclados en los problemas del Perú y los ha relatado bien de manera esquemática Salvador, diciendo, tú hablabas de un tsunami, Felipe, pero hemos tenido una sucesión de tsunamis permanente que nos han caído y nos han golpeado y aquí está el Perú todavía. Cuando vemos lo que dice Elena de Mesa Redonda lleno, o yo veía en Trujillo, las calles de Trujillo, en las zonas de mercado también con aglomeración de personas, uno se queda en la retina con la idea, estos peruanos que no cumplen. Pero este incumplimiento no es solamente privativo de los peruanos, sino de, miren ustedes en Miami, cómo los muchachos estaban ahí, no les daban importancia, o en California, etcétera. Pero es un problema, digamos, de anomia generalizada en el planeta. Pero no dejemos de ver todos los que hemos cumplido y nos hemos replegado, en todos los sectores sociales. En las poblaciones indígenas hay una capacidad de respuesta y de propuesta sorprendente, voluntaria. Han cerrado territorios, tienen sistemas de intercambio con control sanitario. Las comunidades nativas del Perú, aquellas a las cuales no les prestamos ninguna atención. Entonces, por supuesto que esto requiere músculo político a muy alto nivel, liderazgo político, liderazgo empresarial, que también
tiene una oportunidad de construir una nueva narrativa, ¿no? De compromiso entrañable con el país, lo hace, pero no lo ha hecho visible lo suficiente y no como una acción colectiva de la clase empresarial peruana, sino como iniciativas individuales de algunas empresas o algunas instituciones que los asocian. Pero como clase empresarial, como élite empresarial, hay allí un enorme vacío. Y por supuesto desde la sociedad, los liderazgos de la sociedad civil tienen que hacerse presentes, la academia, que es desde donde yo hablo, las universidades, pero hemos hecho contribuciones, tenemos evidencias, San Marcos, la Católica, nosotros, la Pacífico y diversas otras universidades aplicando o para el combate nacional un primer escenario para que eso comience a desarrollarse. Porque hay un nivel de agregación que debe ser político propiamente, que, dadas las circunstancias, el gobierno está en primera y asumiendo, digamos, atribuciones concentradas, típicas de un estado de excepción. Pero las sociedades no pueden moverse permanentemente bajo condiciones excepcionales, ¿no? Entonces, por eso digo yo que en nuestro grupo, y la inspiración fue de Manuel Burga, llamó a nuestra propuesta una nueva convivencia. ¿Mm? Y esa nueva convivencia tiene que ser fruto que inspire las acciones colectivas de los grupos sociales organizados en todos los niveles. ¿Mm? Y construyendo una narrativa que nos integre y que finalmente deje ese pasado, ¿cierto?, colonial, discriminador, excluyente atrás, y que nos haga soñar, en el mejor sentido del término, con algo que puede salir de esta terrible situación. Y yo creo ahí algo que conecta las tres cosas que dicen ustedes es que cuando empecemos a hablar de lo público, parte del cambio va a ser cuando dejemos de pensar que lo público es el sector público, sino es como usted, como el coronavirus, de repensar el capitalismo, digamos, y migrarlo. Hay varias formas, ¿no? Capitalismo consciente, el stakeholder capitalism en vez del shareholder capitalism. Ya había toda una corriente liderada por varios líderes empresariales, ¿no? Mundiales. No sé si tú puedes, ya no todos estamos actualizados de esto, ¿no? Sí, creo que es la vía por la cual hay que caminar, ¿no? Esta concepción de que el propósito, digamos, tiene que estar al centro y la empresa, digamos, busca ser parte de ese propósito con los distintos grupos de interés, ¿no? Como tú has señalado, está, claro, en el web hablan del, como señaló Salvador, el tema del capitalismo, digamos, de los grupos de interés o partes interesadas. Hay esta iniciativa también de las empresas B, ¿no?, que como parte de este estatuto, digamos, están buscando solucionar un problema de sociedad, el concepto de valor compartido, capitalismo consciente. Entonces, creo que eso, digamos, es lo que está llegando para quedarse, ¿no? Y que ya algunas empresas están pensando, ¿no? Pero creo que, como se ha señalado, digamos, el reto es cómo, digamos, hacemos que todos los distintos actores se interioricen, digamos, que tenemos que trabajar juntos por una, como dice Felipe, una nueva convivencia, Salvador, o construir, digamos, algo diferente, y eso pasa, pues, por una nueva narrativa, y porque todos, pues, busquemos también que los cambios se den, ¿no? En mi caso, claro, yo, ante todo, soy especialista en políticas públicas, ¿no? Me frustra, pues, ver que cuántos problemas
digamos, por ejemplo, el tema del agua potable. Las empresas de agua potable están quebradas hace 20 años. La gente de zonas de ventanilla, digamos, que no tiene, digamos, la red, paga 7 veces lo que paga uno en su casa por el agua que viene de red. No puede ser que como sociedad, ya no buscando un actor, pero como sociedad, no hayamos dado respuesta a esa situación. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, como resaltaba. Entonces, creo que el tema es ese, ¿no? Es que tomar conciencia que como sociedad, independientemente del rol, tenemos que cambiar, tenemos que hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y eso significa, pues, que hay que hacer cambios, y eso significa que tenemos que tener a personas, autoridades, ejerciendo liderazgo para que, digamos, los cambios se den, ¿no? Porque el reto es ese, que las decisiones, digamos, yo puedo sacarles 20 estudios, digamos, sobre todas las propuestas técnicas para solucionar los distintos problemas, pero lamentablemente no ven la luz muchas veces. Entonces necesitamos todos sumarnos, todos los aquellos que estamos comprometidos, para que aquel que va a perder en el cambio, pues tenga que aceptar esa pérdida en beneficio, digamos, de la sociedad. Pero creo que no podemos concebir, digamos, como se ha señalado, que todas estas brechas se mantengan. La anemia, la falta de servicio de salud, la poca calidad del sistema educativo, la falta de agua potable, en fin, son todos temas, el tema de la pensión, el tema de, digamos, en general, pues hay todos pues, temas que tenemos que abordar, digamos, que están en la agenda hace rato y que solo si hay liderazgo, digamos, y hay visión de un Perú diferente. Así que le pido al público que nos disculpe que nos vamos a tomar máximo 10 minutos para hacer el cierre. Y ahí solo quería agregar una cosita a lo que dijiste, Elena, que, claro, efectivamente mucha gente habla de que esta crisis ha evidenciado las falencias estructurales que ya teníamos, ¿no? Y de alguna manera creo yo también que tristemente no solo las ha evidenciado, sino las ha acelerado e incrementado, ¿no? Entonces, como varios de ustedes decían, claro, Felipe lo decía, oye, después de esto vamos a tener que, es evidente que necesitamos un buen sistema de salud, es evidente que tenemos que un buen sistema educativo, ¿no? Y el reto va a ser que ahora que está evidenciado y acelerado, tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Bueno, entonces voy con las preguntas de cierre. Felipe, ¿cómo te gustaría que esté escrito este capítulo de nuestra historia? Bueno, como el inicio de una nueva narrativa, ¿no? De una nueva convivencia, cuyos fundamentos sociales estén anclados en prácticas solidarias, compasivas, altruistas, preocupadas por el bien común, mucho más que en la etapa previa. La estructura de valores, las sensibilidades de la sociedad, la textura de la sensibilidad de la sociedad ha cambiado. No es posible, frente a la muerte, no conmoverse. Y lo que estamos viendo ahora es la muerte directamente, la muerte de nuestros cuerpos, ese cuerpo que, ¿no es cierto?, alberga nuestro espíritu, nuestra alma, o como quieras llamarlo, ese cuerpo es el que está confinado, ¿no?, por un poder estatal que trata de protegerlo, pero lo priva de su libertad a la vez. Por eso hay tanta ambigüedad en Estados Unidos, que prefieren ejercer la libertad y salir y arriesgarse que tener una vocación más solidaria. Porque uno no solamente puede estar infectado, contagiado, sino también ser portador hacia otros de contagio. Entonces, yo sí creo que, otra vez, los elementos están allí para la construcción de un nuevo tejido social, de un nuevo pacto social, y hay quienes tienen mayor responsabilidad que otros por su capacidad de organización, por su preparación, pero que deberían esas élites, esos liderazgos que están repartidos en la sociedad, tener la capacidad de escuchar mucho más lo que viene de las profundidades del país, este país milenario, complejo, difícil, que ha sobrellevado cuánta penuria, cuánta desigualdad durante tanto tiempo, ¿no? Desde el inicio de la República somos un país
inconcluso, trunco, ¿no? Una promesa incumplida, como decía Basadre, que podemos dejar de ser un problema y convertirnos en una posibilidad real. Yo creo que hay mucha gente que tiene esa aspiración, ese deseo, ese sentimiento, ese que se vio, ¿no?, en esa hinchada maravillosa que acompañó a la selección por todas partes y rugía Perú. Y uno sentía, ¿no es cierto?, en la piel, efímeramente, lamentablemente, esa sensación de que formamos parte de algo más grande que nuestras propias casitas y nuestras propias dinámicas personales y privadas. Ese sentimiento ojalá pudiera, no sé, transmitirse, contagiarse, para utilizar el concepto, ¿no es cierto?, actual, al país todo, ¿no? A sus clases políticas, a las empresariales, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, en fin, al mundo entero, porque viviremos en ese mundo complejo y difícil. Si eso se logra contagiar, esparcir, internalizar, la promesa dejará de ser una aspiración y se convertirá, Dios quiera, en una probabilidad real. ¿Mm? Felipe, que nuestros historiadores te escuchen y que así sea. Elena, ¿cuál es el rol de instituciones como IPAE en esta nueva normalidad? Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil, no gremial, promovida por empresarios, en que siempre, digamos, lo que ha buscado es promover el diálogo, la construcción de consensos, la discusión de temas relevantes, y eso es lo que estamos, digamos, acentuando en este escenario y esperamos acentuar, digamos, también a futuro, ¿no? Tenemos ahorita 5 grupos de trabajo, de plurales, discutiendo temas como la reanudación económica, el tema de protección social, el tema del fortalecimiento de la salud, el tema de la educación, el tema de la transformación digital, porque es también súper importante para evitar el contagio. Y digamos, y buscamos que más allá de esos, construcción de consenso, diálogo entre especialistas, pues ir hacia un diálogo con la sociedad, y por eso hemos implementado los CADEX, ¿no?, que estamos teniendo todos los martes de 5:30 a 6:30. Hemos abordado el problema del adulto mayor ayer y cómo protegerlo, hemos abordado el tema laboral, el tema de la educación, en fin, y vamos a seguir poniendo temas a debate para escuchar distintos puntos de vista, construir consensos, formular propuestas, y digamos, en esa línea también lo otro que estamos generando se llama Ruta IPAE, con propuestas concretas, ¿no? Hemos sacado una Ruta IPAE en tema de salud, y en general, pues desde la sociedad civil, sumar, digamos, a que haya pues ese ejercicio de liderazgo responsable, visionario, de unión, digamos, que permita los cambios que queremos, ¿no? Creo que ese es el gran reto de instituciones como la nuestra, ¿no? Insisto, de tender puentes, de dialogar, de escucharnos, como decía Felipe, para pues poder avanzar. Gracias, Elena. Salvador, en un escenario tan complejo y dramático, ¿tú crees que hay razones para ser optimistas? Yo preferiría enfatizar lo que desde el principio y luego reiteró Elena. Creo que quizá no es tan relevante hablar de optimismo. Por supuesto, ser optimista siempre genera una energía positiva que ayuda más que el pesimismo. Yo creo que hay que trabajar la conciencia. O sea, yo enfatizaría el hecho de que tenemos que hacernos conscientes de una serie de temas. Felipe ha hablado de las profundidades de nuestro país, ¿no? Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora en estos últimos años, que han emergido, cosas que sospechábamos, las hemos podido demostrar. Corrupción, falta de preparación. El diagnóstico está ahí. Creo que si hacemos que ese diagnóstico nos permita tomar conciencia y también tomar conciencia del reto que tenemos hoy inmediatamente, de cuál es, lo mencionabas tú mismo, cuál es la verdadera magnitud de lo que estamos enfrentando, entonces vamos a poder buscar los acuerdos para ver cuál es la ruta que tenemos que seguir. Y ojalá que sea con optimismo, pero sobre todo con conciencia. Creo que tenemos que tener mucho cuidado de ese otro camino que lamentablemente también va a estar disponible, que es una especie de huida hacia adelante y de manera inconsciente, respondiendo de manera reactiva y un poco ciega. Y coincido también con Felipe en que el acuerdo nacional es un activo que tiene nuestro país. No suficientemente destacado porque su
condición no es necesariamente ejecutiva y necesitamos una potencia ejecutiva, pero necesitamos esa otra potencia que nos ayude a fortalecernos a nivel de conciencia, la conciencia del reto, conciencia de los déficits que tenemos todavía y conciencia sobre todo, claro, de la posibilidad que tenemos delante, de un nuevo acuerdo, quizás no sé si tan nuevo, quizás si un verdadero acuerdo que nunca hemos tenido, nunca hemos alcanzado en casi 200 años de república, para aprovechar los problemas ya detectados y tener un rumbo, como dice Elena, un rumbo, una ruta clara de a dónde queremos llegar. Somos un país como América Latina todavía preponderantemente joven. Eso significa una gran oportunidad, pero también un riesgo. Si estas generaciones jóvenes, de lo que se conoce como el bono demográfico, nos conducen con hábitos y comportamientos, ideales y, como decía Felipe, sueños nuevos, nos vamos a transformar. Si no lo hacemos, vamos a perder esa oportunidad y se va a consolidar un país ya no tan joven con una serie de hábitos que van a ser mucho más difíciles de ser superados. Mil gracias, Salvador. No sé si para cerrar nos quieren regalar alguna idea de cierre o conclusión a modo de tweet o un par de tweets. Qué Le dije difícil. esto a Felipe y me dijo, yo no tengo Twitter. Yo te diría, vayamos hacia una nueva convivencia. Gracias, Esa sería mi Felipe. idea. Gente, yo, uno pragmático, digamos, porque ya viene el lunes y hay mucha expectativa de qué va a pasar, que el lunes empieza la cuarentena voluntaria, la cuarentena sigue, debe seguir. Y segundo, el esperanzador, mirando para adelante, tenemos pues que potenciar liderazgos, escucharnos más y poder construir juntos un Perú que permita pues una vida digna para todos. Gracias, Elena. Yo diría, tomemos conciencia de las debilidades que nos han hecho vulnerables y trabajemos en ellas como sociedad para crear ese país que todavía tenemos pendiente. Si me permiten, yo tengo 5 tweets de cierre que creo que son ideas que he sacado de la conversación que hemos tenido. La primera, tomar conciencia de lo que nos enfrentamos, todos debemos adaptarnos. La segunda, necesitamos la construcción de una nueva narrativa, así como la aceptación y construcción de una nueva convivencia. La tercera, no es un golpe, son varios golpes y golpes públicos. Se requiere una respuesta pública que nos abarca a todos. El cuarto tuit, necesitamos liderazgo y sumar esfuerzos, decisiones y claridad que a veces serán impopulares. Y el quinto y último, la desconfianza ha sido largamente cultivada, urge construir confianza, ese es el camino para construir este capítulo de nuestra historia. Ha sido una conversación extremadamente rica para mí, he disfrutado muchísimo de escucharlos y yo creo que para el público seguramente también. Vamos a hacer un documento de conclusiones y se los haremos llegar al público y a algunas autoridades, siempre con el espíritu de contribuir. Entonces, sin más, yo quiero agradecerles a Felipe, Elena, Salvador por su tiempo, por sus ideas y por su constante empuje para construir un mejor Perú, ¿no? O sea, lo que han dicho ustedes hoy es en realidad la punta del iceberg de todo el trabajo que ustedes hacen en el día a día. Y yo les quiero agradecer por eso, por acompañarnos y por su trabajo del día a día. Entonces, sin más, cerramos el conversatorio y les van a aparecer ahora un par de preguntas en una encuesta de cierre. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos con Estrategia y anunciaremos pronto nuestro siguiente conversatorio. Buenas noches y esperamos que ustedes y sus familias estén bien.